Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38. Escúchenlo, dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra versión dice: del corazón brotarán ríos de agua viva. Interesante texto de la Biblia que es muy probable que usted lo sabe de memoria desde hace ya algunos años. Dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchas formas de creer en Dios y el ser humano está diseñado divinamente para creer. Hasta los ateos creen, todos creen, los brujos creen, los terroristas creen, los narcotraficantes creen, los creyentes, por supuesto, creen. Y cuando hablamos de creyentes, estamos hablando de gente de las iglesias. Pero dentro de las iglesias hay muchas formas de creer en Dios, de creer en su palabra. Y cada quien defiende su creencia. Y cada quien es libre para creer lo que quiera y es libre para defender sus creencias. Algunos se encierran en una forma de creer y no aceptan ninguna modificación a su creencia, convirtiendo luego sus creencias en necedades. Pero hay una sola forma de creer en Dios y el que toma en cuenta esta forma de creer es bendecido espiritualmente. Porque ríos de agua viva correrán desde su interior, desde su espíritu. Y la única forma aceptable para creer en Dios es como dice la Escritura. Ahí está el problema. ¿Cómo dice? Alguien dice: yo creo así porque así me enseñaron desde niño. Pero ¿has comprobado si eso coincide con lo que la Biblia dice? Pues no. ¿Cómo entonces voy a saber si creo de acuerdo a esa única forma aceptable por Dios? Dijo el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, Jesús como maestro y Dios como maestro desde el Antiguo Testamento nos dice a todos que es necesario conocer la Escritura. Y ahí se habla de un creer por la fe. No es un simple creer sin fe, como el decir es que yo creo. Si vamos a la Escritura, San Mateo presenta a Jesús ante un centurión, un hombre de guerra, un jefe de soldados, y éste le rogaba para que Jesús sanara a su criado que estaba paralítico. Jesús le dice: yo voy a ir y lo sanaré. El centurión le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Luego Jesús, dirigiéndose a todos, les dice: de cierto os digo que ni aún en el pueblo de Dios, ni aún en Israel, he hallado tanta fe. Entonces se dirige al centurión y le dice: ve, y como creíste, te sea hecho. Y dice el Evangelio: y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué le dijo Jesús? Como creíste, te sea hecho. Era un creer
por la fe. En San Mateo luego encontramos también que en cierta ocasión 2 ciegos seguían a Jesús gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús les dice: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero ojo, hay que ser muy honestos. No todo lo que se le pide a Dios lo vamos a recibir. Hay una aclaración en la Escritura: es solo lo que pedimos orando. Dijo Jesús: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero luego Santiago aclara y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero la Escritura dice que todo lo que usted pida orando, creyendo, en fe, porque algunos oran sin creer. Pero si alguien pide orando, está claro, el que cree y cree en mí, como dice la Escritura, hay gran bendición para él. Y si pides y no recibes, dice el apóstol Santiago, es porque pides mal. Pides para gastar en vuestros deleites. Alguien dice: es que yo he estado pidiendo, orando. No sabemos, no garantizaríamos nada si lo que está haciendo es realmente estar orando o solamente se hincó. Podemos asumir cualquier posición que sabemos que nuestros ojos dicen que son posiciones de oración. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Por lo menos los discípulos le dijeron a Jesús: maestro, enséñanos a orar. Jesús les dijo algunas cosas que los pentecostales nunca estaremos de acuerdo. El Señor dijo: entra en tu recámara, ora a Dios secreto, y Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Dice la Escritura. Qué interesante cuando vamos a la Escritura y estamos más contentos cuando hacemos lo que está apoyado en la Escritura y no en una forma de creer que a la vista humana es buena. Es importante entonces creer, como dice la Escritura, y muy especialmente aquellas cosas que son primordiales en la vida cristiana. Así que, mi hermano, si pedimos orando, dice la Escritura que todo lo que pidamos, ¿ok? Dice el hermano: entonces ahorita voy a orar por una camioneta nueva. Dice: quiero que para cuando termine de orar, Señor, ya mi camioneta esté ahí en la puerta. Se le va a levantar y no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la oración es un elemento del Espíritu. Y Dios es espíritu y nosotros somos espíritus. Y el Espíritu se comunica en oración con el Espíritu Santo. Entonces, el que ora jamás va a pedir cosas temporales, cosas baratas. Siempre va a pedir lo espiritual, lo eterno. Así que todo lo que pidas orando, lo vas a recibir. Pero para recibir esto, es necesario primero entender nuestra filiación con Dios. Que somos hijos de Dios por nuestra esencia espiritual y no por el bulto que ocupamos sobre la tierra. Somos hijos de Dios por el Espíritu, no por el templo que usa el Espíritu.
Por esto la Escritura dice, y lo dice el Señor, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Si mi espíritu ora y dice al Espíritu Santo, dame sabiduría, voy a recibir sabiduría 100% seguro. Si mi espíritu ora y le dice al Espíritu Santo, dame amor para amar tu palabra, para amarte como debe ser amado, 100% seguro que aquello por lo que estoy orando lo voy a recibir, porque así dice la Escritura. Bueno, yo sé que esto que dice la Escritura a muchos no nos conviene, ni lo queremos oír, es más, ni lo queremos saber. Pero ya que estamos en el texto, entonces veamos si esto realmente tiene contradicción. Todo creyente ora, pero muchos simulan que oran. Muchos presentan un simulacro, porque siempre hacemos cosas que traemos arrastrando de generaciones. Y es que así ha sido siempre. Pero si creemos en la oración, entonces vamos a hacerlo como dice la Escritura. Si creemos en el Señor, vamos a creer en Él conforme dice la Escritura. Y si somos creyentes, entonces actuemos en un creer por la fe. Es el creer que produce bendición, y la bendición es espiritual. Una bendición que muchas veces repercute en el alma y también en el cuerpo. Es como si brotara vida espiritual que se hace visible en el cuerpo, porque serán como ríos de agua viva que vienen del interior. Esa bendición no falla. Nos puede fallar la camioneta nueva que pedimos. Nos puede fallar la enfermedad crónica que pedimos que se nos quitara. Pero esa bendición de la que está hablando el Señor, de esos ríos de agua viva, es una bendición que no falla, porque es del Espíritu. Siempre llega, y si no la percibimos es porque no estamos viviendo la vida espiritual de fe. Dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dijo el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. El Señor siempre ha sabido quiénes no creen. Y ahí había muchos discípulos de los que lo seguían, que no eran los 12, que empezaron a retirarse. Cuando el Señor les dice a los 12, ¿quieren irse también ustedes? Pedro le dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gran bendición que se produce en el que cree en Dios, como dice la Escritura, se presenta con el símbolo del agua, agua viva. Ustedes recuerdan una enseñanza cuando Jesús le pide agua a una mujer, la mujer samaritana. Jesús le pide agua natural, agua para beber. Y luego Jesús le ofrece agua espiritual, vida en abundancia. Una lección que nos llega hoy a nosotros, porque aquella mujer no sabía ante quién estaba. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que habla contigo y qué es lo que te quiero dar, tú le pedirías eso que Él tiene para darte. Él te daría agua viva. Además de saber con quién nos comunicamos cuando oramos, debemos conocerlo para saber qué es lo que Él nos quiere dar. Porque es posible que le estemos pidiendo algo por necedad, algo que Él ya nos dio y no lo tomamos en cuenta.
El resultado con la samaritana fue que ella creyó y empezó a publicar en Samaria lo que había creído y en quién había creído. Y empezó a llamar a todos los samaritanos para que vinieran y ellos conocieran a Jesús. Era muy difícil para los samaritanos creer en las palabras de la mujer. Pero cuando fueron a comprobar, le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Esto mismo, mis hermanos, es lo que todos los que creemos debemos hacer: comprobar. Y es lo mismo también que todos los que no creen por la palabra lo comprueben. Porque hay muchos y hay muchas iglesias que tienen sus creencias de lo divino, pero solo por algo que se oyó. Algunos hermanos oyeron algo, tal vez una predicación, y se quedó creyendo, pero sin una comprobación. De tal manera que cuando oye algo diferente a lo que ya cree, no lo acepta, pero tampoco lo comprueba. Y entonces se hace de esa creencia una necedad, cerrando las puertas de bendición para su vida. Pero si alguien pone lo que cree a la luz de la Escritura y se da cuenta que está equivocado y se corrige, va a ser muy bendecido, porque permite que desde su espíritu broten ríos de agua viva. Gran bendición. Otros saben que lo que creen no es de acuerdo a como dice la Escritura, pero simplemente dices que así lo aprendí yo desde pequeño y así prefiero quedarme. O sea que no importa cómo diga la Escritura, sino solo es que así creo yo. Pero el que cree en mí, como dice la Escritura, espiritualmente será bendecido. Mi hermano, mi hermana, si hay un creer divino que no es de acuerdo a como dice la Escritura, es mejor que lo corrija hoy. Y será bendecido con bendición espiritual, porque desde su corazón brotarán ríos de agua viva. Así dice la Escritura. No es pecado estar equivocado, pero cuando hay disposición para estar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Si no hay disposición, se hace una necedad, y eso sí es pecado. Pero usted, mi hermano, quiere vivir una vida cristiana con gran bendición, solamente está en el creer, como dice la Escritura. Es un creer en fe, es un orar en fe, es un obedecer en fe, es vivir en fe. Bendiciones, mis hermanos.